Entonces vamos a leer. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hasta ahí. Vamos a reflexionar. Qué bueno que nos tocó esta parte, porque es importante. Cualquiera de nosotros puede decir: bueno, sabemos que Jesús es Dios, es Señor, lo hemos estudiado. Pero el día de hoy, conforme al capítulo que vamos avanzando, vamos a ver algo que es muy claro y que ya hemos leído en el capítulo anterior. Jesús se manifiesta. Se manifiesta como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, el ungido por el Espíritu Santo. Y lo vieron claramente porque Dios sí dio señal del cielo. Recuerdan que la vez pasada mencionamos cómo le demandaban a Jesús una señal del cielo, y les dijo: ninguna señal le será dada a esta generación, sino la señal de Jonás. Porque querían que Jesús se sometiera a ellos, a una autoridad religiosa corrupta. Pero ya vimos nosotros que Jesús se ha manifestado, y la señal del cielo que solo Dios puede hacer vino cuando fue bautizado y se oyó una voz del cielo. Esa es la señal del cielo, y que dijo: este es mi Hijo amado en quien se complace, en quien me complazco. Esa es la señal del cielo. Señales ya cumplidas. Jesús gimió porque dijo: ¿por qué esta generación mala pide señal del cielo? ¿Por qué? Si las señales del cielo ya estaban dadas. Ahora, aquí Jesús vuelve a hacer otra manifestación de quién es Él. No solo es un verdadero hombre, es verdadero Dios. Porque dijo, bueno, voy a retroceder un poquito. Dice: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios vestido con poder. Ahora, pensemos en términos bíblicos. ¿En qué consiste el reino de Dios? Dijo el Señor: no es comida ni bebida. Es decir, no es bienestar material en este mundo. Eso no es el reino de Dios. Esa es la añadidura que viene consecuente a la instauración del reino de Dios, y de la cual todos disfrutamos, porque vivimos unos avances que jamás la humanidad ha tenido. O sea, tenemos la añadidura, tenemos la comida, tenemos la bebida, el techo, el sustento.
Pero no es eso el reino de Dios. No consiste en que la humanidad llegue a un desarrollo tal en este mundo que se haga inmortal para siempre en este mundo, como es lo que quieren establecer el transhumanismo y los que gobiernan. No, en eso no consiste el reino de Dios. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué justicia? No la justicia de los hombres ni de los tribunales de este mundo, sino la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa justicia es ser declarados inocentes delante de Dios del pecado que nos lleva a la muerte, porque no hay ser humano que no muera. Entonces, el que es de Cristo ya es justicia de Dios en Cristo Jesús. Ha sido justificado y ya tiene en sí mismo vida eterna. Ya la tiene. El reino de Dios es justicia y paz, no como la da el mundo, como la pax romana, la ausencia de guerra, no, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que está en medio del dolor, en medio de la pobreza, en medio del hambre, de la enfermedad, la paz que está cuando una persona está agonizando y está muriendo, pero tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está el reino de Dios. Y también el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. No todo es guerra. Aún en este mundo tenemos el gozo en el Espíritu Santo y nos gozamos en su presencia, como hace rato. Entonces, dice aquí el Señor: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es decir, está hablándole a una multitud. Recuerden el capítulo anterior, está hablándole a la multitud de discípulos. Y les dice que algunos no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es decir, aunque vean el reino de Dios venido, aunque vean venir el reino de Dios con poder, morirán. Pero no morirán sin haber visto venir antes el reino de Dios con poder. El reino que es justicia y paz y gozo. ¿Cuándo vino el reino de Dios con poder en esos que no murieron? Les pregunto. ¿Cuándo vino? Porque hay algunos que esperan que venga el reino de Dios cuando descienda la nueva Jerusalén. Bueno, sí, escatológicamente hablando va a suceder. Pero el reino de Dios, dijo el Señor Jesús, no está aquí o él o allá. El reino de Dios entre ustedes está. En ustedes está. Aquí promete que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿En qué momento sucedió eso, hermanos? En Pentecostés. Allí vino el reino de Dios con poder, porque él les dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos. Y también dijo que cuando viniera el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo no solo estaría con ellos, sino que estaría en ellos. Él dijo: el Espíritu está con ustedes y estará en ustedes. Cuando viene el Espíritu Santo, el reino de Dios viene a la tierra y se instaura en el corazón de quien lo recibe. Eso ocurrió en Pentecostés, cuando estaban reunidos los 12 apóstoles con María, la madre de Jesús, sus hermanos y 120 más. Ellos vieron venir el reino de Dios con poder. Luego más adelante dirá el apóstol: muchos de ellos que fueron testigos de la gloria de Jesús ya murieron, ya durmieron. Entonces pensemos y leemos esa tela espiritual para entender lo que está diciendo el Señor Jesús. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Ven cómo tenemos que entenderlo?
Ahora, dirán, bueno, eso fue históricamente en ese momento. No, desde ese momento estamos viendo que Dios es fiel y cumple su promesa. Porque el reino de Dios ha seguido viniendo con poder en cada generación desde entonces. Se cumplió la profecía de Jeremías 31. Pondré mi ley y mi mente en sus corazones. Pondré en ellos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y haré que anden en mis caminos. ¿Se va entendiendo, hermanos? ¿Cómo es el Espíritu de Dios con poder? Muchos quieren que el Espíritu de Dios venga y se instaure con instituciones justas aquí en la tierra. Pero recuerden, aquí en la tierra, ¿quién gobierna? El príncipe de este mundo. Entonces, imagínense si no estuviese la misericordia de Dios cada día en este mundo. El príncipe de este mundo ya hubiera hecho la tercera guerra mundial, si pudiera, con bombas atómicas. Estamos aquí reunidos porque el reino de Dios se ha instaurado en el corazón de cada hijo de Dios con poder. Y yo quiero reiterar esto, con poder. Porque como bien decía el hermano, la carne es débil. Y nosotros nos consideramos a nosotros mismos generalmente como buenas personas. Pero no vemos la oscuridad que está en nosotros. Solo cuando te acercas a Dios puedes ver tu oscuridad. Solamente cuando alguien verdaderamente se ha acercado a Dios puede ver la negrura que hay en su ser. Por eso hay niños pequeños de 5 o 6 años que al nacer de lo alto están llorando y lloran con profundo, hasta gimen. Porque al acercarse a Dios se dan cuenta y dicen, yo soy malo. Cualquiera que no conoce a Dios diría, ¿cómo vas a ser malo si eres un niño lindo, una niña linda? Bueno, es que si la luz que hay en nosotros es oscuridad, dijo el Señor Jesús, ¿cómo no serán las tinieblas mismas? Pero un niño pequeño que nace de lo alto y que llega a Cristo es capaz de ser convencido por el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, porque viene a él el reino de Dios con poder. Y por eso puede llorar y decir, soy malo. ¿Ha sucedido eso en ti? Cuando nos acercamos verdaderamente a Dios, reconocemos, como dice David en el Salmo 51, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, o en pecado he sido concebido, dicen otras traducciones. Y podemos entender el concepto que Dios tiene de la humanidad. ¿Y por qué nos dijo, los envió como corderos en medio de lobos? No podemos ver nuestra maldad hasta que nos acercamos a la luz. La luz nos hace ver nuestras propias tinieblas. Pero cuando la luz viene con poder, como dice el Señor Jesús, somos transportados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Y ahora somos luz en Cristo Jesús, no por nosotros mismos, sino por el que vive con poder en nosotros. Entonces es una locura resistirse al impulso del Espíritu Santo para caminar en obediencia a Él y ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es una locura que un cristiano se resista a ser discipulado. Es una locura que un hijo de Dios se resista a grabar en su mente la revelación de las Escrituras. Es una locura no orar. Es una locura no obedecer a la fe. ¿Se dan cuenta? Me estoy explicando de lo que hablo. Cuando el reino de Dios viene con poder, no hay otra más que de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero no como lo entiende el mundo.
sino en la renovación continua de tu mente por el poder del Espíritu de Dios en ti. Eso es el Espíritu Santo, ese es venir el reino de Dios con poder, no como el poder del mundo. Lo que pasa es que antes de Cristo todos estamos tan en tinieblas que dijimos, bueno, ya recibí a Cristo, ya todo está hecho. Sí, ya todo está hecho, si permaneces en esa luz y en ese poder, porque no eres capaz de ver las tinieblas que hay en ti. Si no está el poder dentro de ti, siempre te considerarás una persona buena y hasta la más santa, aunque adores a Dios, pero tendrás tu lámpara apagada y nada de reserva de aceite, nada. El reino de Dios venido con poder solamente está en una persona que está llena del Espíritu Santo, en una persona que se deja llevar por el impulso del Espíritu. Por eso es que es una locura que un cristiano no se congregue. No hay pretexto para no congregarse. Bueno, no hay pretexto bíblicamente hablando. Humanamente hablando, toda clase de pretextos hay. Es el día de mis mayores ventas, es el día de mi vacación, bueno, es el día que tengo la fiesta, es el día que me va a visitar mi tía que nunca me habla, pero ahora me habla. Es el único día que veo a fulano, a fulana y no voy. O sea, hay razones que hasta justificamos para decir, hoy no voy. O solo voy a esta actividad de la iglesia, pero a las demás no. Porque nos consideramos suficientes. Todavía hay mucho que Dios tiene que cambiar. Mucho. Por eso tenemos reuniones miércoles, jueves y domingos. Pero hay que a quienes les parece demasiado. Los discípulos estaban 24 horas al día con el Señor, 3 años y medio, lo que equivale a como a 30 años, si nos juntamos todas las horas así. Nosotros nos reunimos 1 hora los miércoles, 1:30 los jueves y 1:30 los domingos. Y a algunos les parece demasiado, porque todavía hay muchas tinieblas en su mente. Todavía no entienden. Y piensan que pues, pueden faltar. Pero cuando el reino de Dios ha venido con poder, no hay necesidad de recordarte que los miércoles oramos e intercedemos por toda la iglesia, por nuestras necesidades. Cuando el reino de Dios ha venido con poder, no hay necesidad de decirte, los jueves vas a ser instruido en la palabra. Mucho menos hay necesidad de decirte que vengas los domingos. Porque sabes que eres miembro de una milicia y hay que caminar al ritmo que el Espíritu Santo quiere que camines. Pero el Señor nos tiene paciencia y vamos a leer más adelante que el Señor también se cansa. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Lo vamos a ver más adelante, pero cuando el reino de Dios viene con poder, a nadie le necesitamos decir cómo se vista. A nadie le tenemos que decir, no te tatúes el cuerpo. A nadie le tenemos que decir, ora. A nadie le tenemos que decir, estudia la palabra. Porque el poder de Dios está en ti y tú eres obediente al impulso del Espíritu. Bueno, continuemos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, eran los íntimos de entre los apóstoles. ¿Recuerdan? Multitudes seguían a Jesús. Decían que eran discípulos. 72 fueron enviados a predicar.
12 fueron llamados para estar exclusivamente con el Maestro, preparándose para el llamado, la misión apostólica. Apóstol es el que es enviado a una misión que tenía el Señor, y de entre los 12 solo 3 eran los más íntimos: Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan. Y de entre los 3, ¿quién era el amado? Juan. Uno. Bueno, aquí hay 3 íntimos a los cuales se lleva el Señor a un monte alto. Se cree que fue el monte Hermón. Se piensa que fue el monte Hermón, desde donde se puede ver toda la tierra de Israel. Dice, y se transfiguró delante de ellos, es decir, se manifestó como lo que es Dios hecho hombre. Se va cumpliendo la promesa de Jesús cuando dice: si alguno me amare, guardará mis mandamientos, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y me manifestaré a él. Aquí Jesús se manifiesta como Dios, también transfigurándose delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahora, ¿qué hablaban con Jesús, Moisés y Elías? Dios es Dios de vivos, no de muertos. Moisés y Elías hablaron de lo que le esperaba a Jesús en su misión como hombre aquí. Hablaron de que Él es el sumo sacerdote, que ofrecería el sacrificio máximo a Dios. Ahora, esto que les digo no me lo estoy inventando, estoy citando la Escritura en otras partes, pero para que no nos detengamos tanto en vayan para acá y para allá, porque igual es como un coche que va reparando, se los digo de manera rápida. Elías y Moisés hablaban de su inminente sacrificio. Hablaron de que como Jesús es el sumo sacerdote, que realizaría un sacrificio único por la humanidad, cómo era necesario que lo hiciera, no era opcional, cómo tenía que vencer al príncipe de este mundo en la cruz, derrotar a la muerte con su propia muerte, porque dijo Dios: muerte, yo seré tu muerte. Así está escrito. Estaban hablando cosas que para muchos todavía son misterio, porque se tienen que entender conociendo la Escritura. De eso hablaban Elías y Moisés con el Señor Jesús. Imagínense, a pesar de todo esto, a pesar de transfigurarse con gloria, Jesús en el momento mismo del sacrificio, como hombre, tuvo una angustia mortal, tanto que sudó sangre. Literalmente, sus vasos capilares se reventaron y sudó sangre. Pero aquí es un momento de gloria. Aquí es un momento de gloria. Pues con todo y ese poder que Dios le dio, como hombre, vean lo que sufrió y sintió. Esto es importante con nosotros, porque si bien Jesús se transfiguró delante de ellos, a ti el Señor ya te ha transfigurado en nueva criatura. Pero eso no va a quitar que tengas que morir, o tengamos que morir. ¿Cómo vamos a enfrentar esa muerte? El Señor Jesús pudo haberla evitado, porque Él no tenía pecado como nosotros, por eso se transfiguró. El Señor Jesús nos ha transformado a nosotros internamente, porque sí tenemos pecado. Bueno, Él, sin tener pecado, enfrentó a la muerte misma con angustia mortal. Su alma, dice, estaba triste hasta la muerte, en una profundísima depresión. Pero Él no tenía pecado. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros los hechos consumados, aquellos que no se pueden modificar si viniere guerra, angustia,
persecución, peligro, hambre. Espero estarme explicando lo que les digo, porque si el reino de Dios ha venido con nosotros con poder, podemos experimentar angustia, persecución, peligro, guerra. Dice, pero en todo esto somos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Si el reino de Dios está en ti con poder, solamente así. Y lo enfrentó el Señor. Noten que sus emociones en Getsemaní eran de un dolor de muerte profundo. Pero sobre todo ello estaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si el Señor no hubiera tenido esa paz, no habría ido a la cruz. De hecho, le dijo a Dios, Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Eso qué habla? Que por encima de lo que sentía, obedeció. Pero pudo obedecer porque en él estaba la perfecta paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, estas cosas estaban hablando Elías y Moisés con el Señor Jesús. ¿Cómo habría de redimir a toda la humanidad y a la creación misma? No solo la humanidad, sino la misma creación. Pero ¿qué sucede cuando hay un momento de gloria, cuando Dios se manifiesta, como aquí se manifestó? Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Se ha manifestado a ti Dios en tu vida? Y cuando se ha manifestado el Espíritu de Dios con poder, a veces hacemos tonterías, igual que ellos. Fíjense, les voy a dar la ubicación. Dice, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Estaba hablando ya por hablar, ¿verdad? Hay quienes hablan y hablan y hablan y no se pueden callar, porque no sé por qué, pero hay personas así. A ver, yo me acuerdo, yo iba manejando luego muchas veces, a veces media hora en Puebla, cuando íbamos a los asuntos jurídicos, y lo que yo iba manejando, para mí era un momento, dije, para estar contigo, Señor. Pero tenía yo una compañera que, ay, Dios mío, no paraba de hablar. Pero le era imposible parar de hablar. Y yo dije, ay, ¿hasta cuándo se va a callar esta persona? Pero no se callaba. Y no se calló, nunca. Ay, Dios mío. Y uno atento al tráfico queriendo hablar con el Señor, y la otra hable y hable y hable, y queriendo que le contestara. Pues más o menos así estaba Pedro aquí. Señor, bueno es que estemos aquí. Imagínate, de las cosas tan profundas que estaba hablando el Señor Jesús con Moisés y Elías, y Pedro saliendo. Bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué dijo de las enramadas? Porque era la fiesta de los tabernáculos, o de las tiendas, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las enramadas. Cuando atravesó Israel el desierto, descansaron y se estableció por Dios la fiesta de los tabernáculos, o de las cabañas, o de las tiendas, que simbolizaban el descanso que daba Dios al pueblo al haber entrado a la tierra prometida. Era tiempo de la fiesta, de las cabañas, de las tiendas, de los tabernáculos. Por eso es que dijo, hagamos 3 ramas, es decir, pues ya es la fiesta de los tabernáculos, pues todo Israel lo está haciendo, nosotros también vamos a hacerlo aquí. Fíjense, quería hacer una enramadita a Jesús que se había glorificado y transfigurado en tal gloria con Moisés y Elías. No checa, pero es que hablaba por hablar. No sabía, dice aquí claramente, no sabía lo que hablaba porque estaban espantados de tanta gloria que manifestaba allí. Dice, ahora, el Padre calla a Pedro. O sea, sin callarlo, pues.
pensando hacer su enramadita que simboliza el tabernáculo. Ahora, voy a citar varias profecías. Dice Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la morada de Dios con los hombres. Morada, tabernáculo, tienda. La fiesta de los tabernáculos simbolizaba la morada de Dios con los hombres. ¿Quién hizo su morada entre nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo hizo un tabernáculo en la persona de Cristo Jesús. Y nosotros ahora, como hijos de Dios, somos parte de su carne y de sus huesos. Ahora nosotros somos el tabernáculo también. Cuando Dios hace su morada entre nosotros, nosotros mismos somos una fiesta que Dios hace. Somos el tabernáculo de Dios. Somos el lugar santísimo, ¿se dan cuenta? Somos lugar santísimo, porque el Espíritu de Dios reposa en ti. Eso es lo que nos está hablando aquí, pero Pedro no entendía nada. Como nosotros muchas veces no entendemos cuando Dios hace las cosas. Cuando Dios hace las cosas muchas veces es mejor callar. Por eso dice la Escritura: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí nos está enseñando aquí. Recuerden que la revelación es progresiva. Y desde el momento en que tú llegaste a Dios, es mejor que calles y escuches. Pero a veces cuando el Señor hace cosas hermosas entre nosotros, muchos empiezan a hacer lo mismo que Pedro. Y a veces cuando está la presencia de Dios entre nosotros tan poderosa, siempre hay la tentación de ponerse a hablar y hablar y hablar y hablar. Y a veces es necesario callar. Y que Dios siga hablando, como hizo aquí el Padre. Interrumpe a Pedro y le dice: entonces vino una nube que les hizo sombra. Pero no es cualquier nube, es una nube de gloria. ¿Quién cabalga en las nubes, conforme a la Escritura? Dios. Pues Dios utiliza las nubes como carros, dice, y caminas en alas de los vientos, dice el Salmo. Vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta es una señal del cielo. ¿Ven? Los líderes religiosos exigían, demandaban a Jesús una señal del cielo. No les será dada ninguna señal. Aquí Dios está cumpliendo las profecías. Jesús está cumpliendo las profecías. Dios mismo está testificando de Cristo que Él es el Mesías, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que es el Hijo del Hombre. Y está diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esta es la señal del cielo. Es una señal del cielo. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. O sea, se agacharon, se postraron, se cubrieron, hasta que pasó ese momento de gloria. Dice: y descendiendo ellos del monte, les demandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Fíjense, noten que la obra de Dios en ti es de tal manera que aunque no la comprendas, de todo modo se va a cumplir. Porque si tú te vas al versículo 31 del capítulo anterior, dice, en el 29 dice: ¿ustedes quién dicen que soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no lo dijesen a nadie. Hay una revelación. Y luego comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es lo que hablaron Moisés y Elías con el Señor Jesús. Pero Jesús ya se los había dicho aquí antes, y dice el verso 32, esto les decía claramente,
claramente. Pero ¿qué pasa en el capítulo 9? No entendieron nada. Porque dicen, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Se dan cuenta? El Señor muchas veces nos enseña, cada vez que nos reunimos, su palabra nos la enseña. Y pareciera que ya sabemos, pues sí, que resucitar de los muertos, pero muchas veces estamos como ellos, discutiendo, ¿qué será aquello de resucitar de los muertos? Cuando el Señor nos dice en el verso 32 del capítulo anterior, que ya se los había dicho claramente, pero no entendía. Como no entiende también cualquier persona que al escuchar el Evangelio no puede entender, por ejemplo, qué es tengo que entender que es ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué será eso de? Así está, así es, viene a ser lo mismo. ¿Qué será aquello de ser convencido de pecado, de justicia y de juicio? Aunque te lo digan claramente. A lo que voy es a esto. Estamos tan en las tinieblas que Dios nos lleva con mucha ternura y con mucho cuidado y poco a poco al entendimiento de quién es Él y a la experiencia de salvación en Él. Piensa cómo eras al principio cuando empezaste a creer en Dios y piensa el cambio que Dios ha hecho contigo hasta el día de hoy. No es exactamente lo mismo que tú pensabas cuando empezaste a creer. Es muy diferente, ahora es más profundo, ¿verdad? Algunos ya han caminado, como dice el profeta Ezequiel, en el río de Dios, metiendo sus deditos de los pies. Hay quienes insisten en querer seguir nada más metiendo los deditos y no se quieren meter más dentro. Otros han caminado hasta los tobillos en el río de Dios, otros hasta las rodillas, otros ya llegan al río de Dios hasta la cintura. Algunos, ¿habrá alguien que ya esté nadando en el río de Dios de tal manera que es imposible si no lo hace sanado? Así es la revelación de Dios. Y aquí nos lo explica el Evangelio. Dice, y guardaban la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Discutían porque todavía eran carnales, porque todavía estaban endurecidos sus corazones. Pero cuando vino el reino de Dios con poder en Pentecostés, entonces recuerden, el Espíritu les hizo entender todo. Cuando el Señor resucitó, les abrió las Escrituras, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Así es el Evangelio. Solo lo podemos comprender por revelación, es decir, porque Dios ilumina nuestra mente para entender lo que Él ya hizo. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Recuerdan? Vayan a Malaquías capítulo 4, verso 5. Es el último de los profetas. Después de lo cual vinieron 400 años de silencio de Dios, aparentemente. Vayan al profeta Malaquías. Capítulo 4, verso 5. 400 años antes de la venida del Señor Jesús. He aquí yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Jehová mismo. Ahora, cuando dice que envió al profeta Elías, Elías, de quien está hablando Malaquías, ya había venido antes y fue arrebatado al cielo. Y luego dice, he aquí envío al profeta Elías, es decir, Elías que ha de venir. A eso se refiere el Evangelio cuando dice, regresen a Marcos, dice, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, porque lo dice la Escritura a través del profeta Malaquías. Elías
envía al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, Juan Bautista, que fue reconocido por todo Israel como profeta, vino con el espíritu de Elías. ¿Cuál era el espíritu de Elías, hermanos? Piensen bíblicamente, el Espíritu Santo, porque Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él es Elías que ha de venir, es decir, Juan Bautista con el espíritu de Elías. Dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Se dan cuenta del paralelismo que está haciendo el Señor Jesús? Así como Elías que vino y fue arrebatado al cielo y luego se profetiza nuevamente, ha de venir, y viene la persona de Juan Bautista con el espíritu de Elías, lleno del Espíritu Santo. Jesús está hablando de sí mismo, de lo que está profetizado de él. ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Porque decían ellos, ¿qué es esto de resucitar de los muertos? ¿Qué es esto de que habló con Elías Moisés? Ya claramente les había explicado el Señor y no entendían nada. Y Jesús mismo les dice, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Piensen bíblicamente. Daniel 9, capítulo 9, 27, 24, 27. Claramente dice que el Hijo del Hombre es dice, vi uno como hijo de hombre. Es decir, un ser humano, dice, al que le fue dado potestad, poder, dominio y su reino no tendrá principio ni fin jamás y le será dado todo. Habló de un ser humano con características divinas o de Dios con características humanas. Ese es el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre. Ahora, dice, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Es absolutamente contradictorio, porque si es Dios y es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, ¿cómo es posible que padezca mucho y sea tenido en nada? Porque es un velo de carne, un velo en carne humana de Dios hecho hombre. Recuerden que les dije al principio de esta reflexión, Jesús está manifestando como Dios. Tenemos que entender, contra todas esas personas que consideran que Jesús solamente fue un profeta, solamente fue un gran maestro, un avatar, un maestro ascendido, dice la nueva era, o uno igual que Buda, que Krishna o que Mahoma o cualquier otro, no. Entendamos todo el testimonio histórico de Jesús que afirma con cada señal que hizo en la tierra y las señales del cielo hacia él, que es Dios. No es solamente un maestro, un profeta, un avatar o un maestro ascendido. No, Él es Dios. Y el mundo no puede entender que Dios todopoderoso, omnipresente y omnisapiente fuese tenido en nada. Tenemos el testimonio de las Escrituras que nos dice en cuánto pesaron el valor de Jehová, en 30 monedas. ¿Sí? Hermoso precio con el que fui apreciado, cuando dicen los profetas. ¿En cuánto fue vendido Jesús? Por 30 monedas de plata. Jesús pregunta, como te pregunta a ti, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre? Y fíjate lo que dice, apela al testimonio histórico, ya escrito por todos los profetas. Por eso dice, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él.
Jesús vuelve a apelar a la autoridad de las Sagradas Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento, en que se cumplió todo como está escrito de él, así como del propio Hijo del Hombre. ¿Sí me explico, hermanos, esto? ¿O no se entiende? ¿Sí se entiende? O tal vez piensan, ¿qué será esto? El Hijo del Hombre. Bueno, hay que estudiar. Hay que estudiar para saber dar razón de la fe. ¿Sí? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, bueno, esto ya es más adelante, pero no me voy a adelantar. Conclusión: Jesús está manifestando como Dios. Está diciendo claramente cómo Dios mismo será rechazado para así cumplir el plan oculto por los siglos. Dice que si lo hubiera conocido cualquiera de los príncipes de este mundo, no habrían crucificado al Señor de gloria, o sea, a Dios. Pero esto solo se entiende por revelación, cuando viene a ti el Espíritu, cuando viene a ti el reino de Dios con poder. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo y es guiado por él, va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y la revelación es progresiva. La iluminación es progresiva también, conforme a su obediencia a la fe. Amén. Pues esta es la reflexión de hoy, hermanos. Espero que les haya ayudado a entender, ¿sí? Espero de verdad que sí les haya ayudado, porque es importante. La única manera de que nuestra fe se vaya fortaleciendo y se vaya educando en instrucción es que aprendamos a pensar bíblicamente. No hay otra manera. Si pensamos en cualquier término, en términos culturales, humanos, según tu propia cultura, o en términos históricos únicamente, o únicamente en términos o esotéricos o metafísicos, no vamos a entender nada. Solo Dios nos puede alumbrar. Amén. Bueno, pues vamos a terminar entonces nuestra